Dios los bendiga, amados hermanos, sean todos bienvenidos a este su canal, Un Mensaje de Dios desde Canadá. Hoy estamos delante de la presencia del Señor para traerles el tema pescadores de hombres, y espero que este mensaje sea de bendición para su alma, para la mía también. Mateo capítulo 4 versículos 17 al 22 dice así la escritura: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Jesús dio inicio a su ministerio llamando a sus discípulos. Él mostró su voluntad a través de las palabras: os haré pescadores de hombres. Los discípulos, dejando sus redes, su barca y su familia, siguieron a Jesús, y desde aquel entonces comenzaron a vivir para ser pescadores de hombres, o sea, aquellas almas que necesitan a través de la palabra conocer quién es el Salvador del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo, para poder así entrar a la vida eterna. Y como Jesús les había dicho: os haré pescadores de hombres, Él comenzó a suavizar poco a poco el brusco temperamento de cada uno de ellos durante su ministerio de 3 años. Por ejemplo, el apóstol Pedro era un simple pescador de habla inculta y también era malhumorado. No obstante, llegó a ser el apóstol de los apóstoles, dando un buen ejemplo de apostolado a toda la comunidad cristiana, a todos los cristianos. La pregunta es: ¿cómo pudo Pedro, un hombre sin estudios, llegar a ser representante de los pescadores de hombres que guían muchas almas a Dios? Pues pudo serlo porque Jesús lo escogió en primer lugar y lo educó, lo doctrinó personalmente durante esos 3 años de su ministerio en la tierra. Y si observamos entre las muchas palabras que tiene la Biblia, las Escrituras, la palabra os haré pescadores de hombres muestra con exactitud con qué propósito el Señor Jesucristo llamó a sus discípulos. Dicha palabra significa: yo mismo escogeré a mis discípulos y les haré pescadores de hombres. La palabra haré muestra la firme voluntad de Jesús de hacer sus discípulos su equipo de obreros del Evangelio para la gloria del Padre. Mire que Jesús hizo de sus discípulos ignorantes, digámoslo así, predicadores del Evangelio para la salvación de las almas. Si comprendiéramos lo que Jesús enseñó a sus discípulos y cómo los guió, y siguiéramos el camino, seremos sus fieles obreros del Evangelio y guiaremos a muchas multitudes de almas hacia Dios. Todo aquello que Jesús hizo por sus discípulos durante ese periodo de 3 años, estando Él aquí en la tierra, es para nosotros un buen ejemplo para ser pescadores de hombres. Esta es ahora la manera de ser fieles obreros del Evangelio que conduzcan a muchas almas a Dios. Así que lo que Jesús enseñó a sus discípulos para ser los pescadores de hombres es el mejor ejemplo para nosotros, los pescadores de hombres. Unos lo son en las iglesias, otros lo son en las calles, otros lo son a través de estos medios de comunicación, otros lo son a través de la literatura, en fin, pero hay una forma, hay un mover para que cada uno podamos ser ejemplo y podamos ser de bendición, podamos ser instrumentos útiles en las manos de un Dios vivo y que podamos ganar muchas almas para que puedan entrar al reino de los cielos. Así que 2000 años atrás vino el Señor Jesucristo. Él vino a esta tierra y proclamó las buenas nuevas del reino. Él hizo algo muy primordial y fue llamar en primer lugar a sus discípulos y los convirtió y los hizo en pescadores de hombres. Y ante todo, realmente lo que significa ser pescadores de hombres es tener mucho amor por las almas, por aquellas almas necesitadas de Dios, aquellas almas que se sienten solas, amargadas, destruidas, aquellas almas que el enemigo ha engañado en las drogas, en la prostitución, en las mafias, en tanto pecado que tiene este mundo. Dios llama y está llamando a aquellos hombres y mujeres que se pongan en sus manos, que le digan: Señor, heme aquí, envíame a mí, aquí estoy, Señor, para proclamar las buenas nuevas de salvación para cada persona necesitada. Al lado suyo, el vecino, la vecina, al frente o atrás, donde usted esté ubicado, ubicada, podrá encontrar un alma necesitada. Necesitadas de Dios, necesitadas de la palabra, necesitadas del conocimiento del Evangelio,
de nuestro Señor Jesucristo, necesitados y necesitadas de conocer que hay un Salvador en el mundo y que es Jesús y que solamente a través de Él hay salvación y vida eterna. Usted y yo podemos ser esos pescadores de hombres que Dios quiere equipar cada día más, que quiere preparar cada día más para que ganemos multitudes de almas para poder entrar al reino de los cielos, dando a conocer el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hay un ingrediente muy importante que nuestro Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos para que fueran y para que pudieran ser pescadores de hombres, y fue que les enseñó que el poder de Dios a través de la oración, y también hay un ingrediente muy importante y lo vamos a leer ahora mismo en Marcos. Capítulo 9, versículos 28 y 29, dice la escritura: cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Así que tenga muy en cuenta la oración acompañadita del ayuno, y el ayuno es abstenerse de alimento por el tiempo que usted lo determine, haciendo ese sacrificio vivo para el Señor. Y en la vida espiritual, cualquier cosa que emprendamos, que ejecutemos, si no lleva la oración, definitivamente no tiene el poder de Dios o el respaldo del Señor. Jesús nos enseñó que la oración es el poder motivador que hace posible cualquier cosa. Si no oramos, nada podríamos hacer, es decir, no podríamos llevar fruto. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. 3 cosas importantes significan orar: pedid, buscad y llamad. Dios nos dijo que busquemos, que hallemos y recibamos todo mediante la oración. De esta manera, lo primero que debe hacer los pescadores de hombres es orar, pues es necesario para cada uno de ellos y para ver el fruto. Y durante el proceso de hacer a sus discípulos pescadores de hombres, Jesús hizo hincapié en la importancia de la fe. El Evangelio del Nuevo Testamento se cumple principalmente con las palabras concernientes a la fe. Después de la resurrección de Cristo, Jesús apareció por segunda vez a Tomás, quien dudando había dicho: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Entonces Jesús le hizo ver sus manos y meter su mano en su costado. Luego Tomás le dijo que creía, y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan capítulo 20, versículo 29. Así que Jesús hizo que sus discípulos comprendieran que creer en lo invisible es una gran fe. De este modo les enseñó continuamente hasta subir al cielo la importancia de la fe todos los días en oración. Y mire lo que dice el Evangelio de Marcos capítulo 9, versículos 22 al 24. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Nadie puede decirle al Dios del universo si puedes sanarme, si puedes libertarme, si puedes hacer el milagro. No, porque todo es posible para nuestro Dios. Si confiáremos en el gran poder de Dios y creyéremos firmemente, todo nos será posible. Mire, cuando creamos que Dios lo hace todo posible y lo creamos de todo nuestro corazón y prediquemos el Evangelio, podremos ser pescadores de hombres. Hay que tener en cuenta que en el proceso de guiar a las almas, a veces nos formamos una opinión personal de ellas y las prejuzgamos, lo cual nos hace fallar en dicho proceso de guiarlas a Dios. Al predicar el Evangelio no debemos prejuzgar pensando: esta persona será que aceptará, o esta otra persona no, creerá o no creerá. Cuando seamos positivos en todo, creyendo firmemente que Dios lo hará posible, y nos esforcemos un poco con paciencia para que estas almas puedan entrar por la puerta angosta, téngalo por seguro que llevaremos buenos frutos sin falta alguna.
Por otro lado, predicar el Evangelio es necesario para poder comprender a Cristo. Sin predicar el Evangelio no podemos entender la vida de Jesucristo. Jesús mismo dio a sus discípulos el ejemplo de orar y les hizo comprender la importancia de la fe y luego les hizo poner en práctica lo que hasta entonces habían aprendido. Lo más importante es que podamos obedecer al mandato del Señor. El Señor nos dijo que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Estamos a través de estos medios de comunicación trayendo el mensaje de Dios, trayendo el mensaje de salvación para que las almas se conviertan a Cristo. Pero no solamente eso, sino para que cada uno de nosotros seamos instrumentos en las manos de un Dios vivo. Así que no tengas miedo, no tengas temor y ponte en las manos del Señor para que Él te use de alguna forma. Él puede usar tu vida en el hogar, puede usar tu vida con tu familia, con tus parientes, con tus amigos, con tus vecinos. Déjate usar por el Señor para que te conviertas en un pescador o en una pescadora de hombres. Hasta aquí esta reflexión y espero que sea de bendición para su vida y que podamos meditar en esta palabra para que seamos útiles en la presencia del Señor. Dios los bendiga mucho y recuerden que Cristo viene pronto. Dios los bendiga.